Este es el primer capítulo que vamos a revisar con respecto al examen neurológico. Y les decía que dentro de la valoración del examen neurológico nosotros tenemos ya un esquema a seguir. Dentro de este esquema yo he conceptualizado ya algunos textos, inclusive de algunos hospitales, no solo de aquí, sino a nivel mundial. Y este es un esquema que se sigue a nivel mundial. Cuando uno va a hacer el examen neurológico, tiene que seguir este esquema que le permite hacer una evaluación global del sistema nervioso. Entonces, el examen neurológico empieza con el nivel de conciencia, luego vamos a evaluar las funciones mentales superiores, los pares craneales, la motricidad voluntaria, la motricidad involuntaria, la sensibilidad, la coordinación, el equilibrio y la marcha en un solo ítem, y la presencia o no de signos meningios. Entonces, estos parámetros son los que uno tiene que seguir para la valoración del examen neurológico. El primer parámetro que tenemos que evaluar es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el estado en el cual el sujeto tiene conocimiento de sí mismo y de su entorno. Es decir, es aquel estado, esto ustedes ya tienen que empezar a manejar ya con terminología desde el punto de vista neurológico. Al hablar de conciencia, ustedes van a decir que es un estado clínico. El estado que permite que la persona tenga conocimiento de sí mismo y de su entorno. Esa es la definición general de la conciencia. Ahora, desde el punto de vista semiológico, para que una persona mantenga la conciencia, este estado de la conciencia, se requieren de dos niveles. El nivel de alerta, que vendría a ser el nivel del despierto, y el conocimiento de uno mismo y del entorno, que vendría a ser el contenido de la conciencia. ¿Cómo le dividimos nosotros desde el punto de vista clínico a la conciencia? En dos partes, el despierto, y nosotros le llamamos acá en neurología el estado de conexión. Una persona que está consciente va a estar despierta y va a estar conectada. Esos son los dos pasos que uno tiene que evaluar cuando hablan de la conciencia. El nivel de alerta, que es el estado del despierto, o sea, si el paciente está despierto, y el conocimiento del entorno, que se lo hace a través del estado de conexión. De hoy en adelante nosotros vamos a hablar de los estados de conciencia al hablar del nivel de alerta. Nos estamos refiriendo a los niveles de alerta. Cuando hablamos de estados de conciencia nos estamos refiriendo a los niveles de alerta. Y cuando hablamos del contenido de la conciencia nos estamos refiriendo a los estados de conexión de la persona con su entorno. ¿Por qué es importante entender esto? Muchos de nuestros pacientes en neurología van a estar afectados en su estado de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? En su estado de alerta. Y muchos pacientes van a estar afectados en el contenido de la conciencia, es decir, el proceso de conexión del paciente o de la persona con su entorno. Ese es el contenido. De ahí que ustedes van a, cada vez, cuando ya tengamos un acercamiento en la parte práctica, siempre les van a preguntar si este paciente está afectado en su estado de conciencia o está afectado en el contenido de la conciencia. No se olviden, estado de conciencia es igual al estado del despierto, el estado de vigilia. Contenido de la conciencia es el estado de conexión de la persona con su entorno. Y siempre va a ser importante
determinar cuáles son las estructuras anatómicas implicadas en la conciencia. Habíamos hablado las clases anteriores que el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, estaba conformado por los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. A nivel del tronco, nosotros tenemos una estructura muy importante que se llama la formación reticular. Ustedes van a encontrar en la terminología actual un sinónimo que dice el SARA. ¿Qué quiere decir el SARA? El sistema activador reticular ascendente o formación reticular. Entonces el SARA, que es esta columna neuronal que se localiza en el tronco encefálico, es la parte más importante donde nacen los impulsos para el control del despierto. Esta estructura tiene luego conexiones supratentoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que están por encima de la tienda. ¿Qué es la tienda? Una estructura membranosa meningia que cubre la fosa posterior. Cuando uno revisa la anatomía del cráneo, nosotros tenemos que el cráneo está dividido en 3 porciones, sobre todo la base del cráneo. El piso anterior, el piso medio y la fosa posterior. En la fosa posterior, ahí se localiza el cerebelo y las membranas que cubren al cerebelo forman una tienda, por eso se llama la tienda del cerebelo. Y todas las estructuras que se localizan por encima de la tienda se llaman las estructuras supratentoriales. Entonces el tronco cerebral lo que hace es justamente conectarse con el resto de estructuras supratentoriales para dar, al unirse, ¿no es cierto?, van a dar el estado del despierto. ¿Con quién se unen? Con el diencéfalo, se unen con la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales. Y como ustedes ven aquí en este esquema, el tronco cerebral a través del sistema reticular tiene conexiones directas. Les habíamos hablado de esta estructura que es el tálamo. Les decía que el tálamo es un centro a donde llegan todas las vías neuronales y desde aquí las vías parten hacia la corteza cerebral. Lo mismo, en el diencéfalo nosotros tenemos algunos núcleos diencefálicos que son los responsables de conectar el sistema reticular con la corteza. Ustedes van a ver aquí el núcleo septal medial, el hipotálamo, que también forma parte de estos núcleos, el núcleo basal, ¿no es cierto? Todos estos núcleos lo que hacen es unir las conexiones del tronco con la corteza cerebral y son los responsables para el mantenimiento del estado de vigilia. ¿Por qué es importante saber esto? Cualquier paciente que venga afectado en su estado de conciencia, es decir, en el estado del despierto, nosotros lo que vamos a hacer es acordarnos que estas estructuras son las responsables del despierto. Y cualquier alteración de cualquier índole que afecte a estas estructuras van a ser las responsables de la afectación del nivel del despierto. Podemos tener lesiones en el sistema reticular del tronco, lesiones a nivel diencefálicas o lesiones de la corteza cerebral que impidan que el paciente mantenga su estado de conciencia normal. Como ustedes ven en esta gráfica, el estado de conciencia, ¿no es cierto?, anatómicamente tiene un control muy amplio. Una afectación de la corteza occipital puede llegar a afectar el estado de conciencia. Una afectación en cualquiera de los sitios de las cortezas cerebral puede llevar. Más aún las lesiones diencefálicas o del tronco cerebral. No se vayan a olvidar esto, que esto es muy importante en la evaluación del nivel del despierto cuando tenemos pacientes con afectación del estado de conciencia.
Y hay varias alteraciones o varias enfermedades o varias patologías que pueden afectar el estado de conciencia, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas afectaciones agudas que afectan el estado de conciencia. Por ejemplo, hay afectaciones agudas que alteran el contenido de la conciencia. No se olviden que el contenido no se refiere al estado de vigilia, al estado de despierto, sino al estado de conexión. ¿Cuáles son esos estados agudos que afectan el contenido? Los estados confusionales y el delirio. Mientras que los estados agudos que afectan el estado de vigilia, el estado del despierto, van a provocar o a condicionar que el paciente mantenga 3 niveles de afectación: la obnubilación, el estupor y el coma. Cuando un paciente tenga una afectación aguda del contenido, a eso se le va a llamar estados confusionales o delirios. Pero las afectaciones agudas del estado de vigilia tienen esta denominación: obnubilación, estupor y coma. Estas vendrían a ser las alteraciones agudas del estado de vigilia. Hay estados crónicos o afectaciones crónicas que afectan también la conciencia. Por ejemplo, hay afectaciones crónicas que alteran el contenido de la conciencia y esto se deben a las demencias. Entonces, las demencias, ustedes saben ahora que es una patología o es una entidad clínica que afecta el contenido de la conciencia en forma crónica o subaguda. Mientras que la hipersomnia, el estado vegetativo o el mutismo asinético son estados clínicos que afectan en forma crónica el nivel del despierto. Entonces aquí nosotros hacemos una diferenciación entre las afectaciones agudas y las afectaciones crónicas de la conciencia. Les decía que uno de los grados de afectación aguda que suele verse con mucha frecuencia en las salas de hospitalización son los estados confusionales. El estado confusional, como les decía, afecta más los estados de conexión que el estado de vigilia, tanto así que el paciente puede estar despierto o puede tener tendencia a quedarse dormido, una tendencia a la somnolencia. Pero miren el grado de afectación en el contenido de la conciencia. El paciente puede estar hipoactivo o hiperactivo. Es un estado clínico que se presenta con fluctuaciones en el día. ¿Qué quiere decir esto? Que varía su comportamiento durante el día. En ocasiones el paciente se recupera, qué sé yo, en la mañana y vuelve a recaer en este estado en la tarde o en la noche. Se altera la atención, la orientación, se alteran los ciclos de sueño y vigilia, hay una desorganización del pensamiento, inclusive puede llegar a tener alteraciones de la percepción visual, ya sean estas ilusiones o alucinaciones visuales, y mantienen un estado de actividad psicomotriz persistente. Estas son las características que permiten definir al estado confusional. Generalmente a nosotros los neurólogos nos piden una valoración en los pisos por cualquiera de estas manifestaciones. El motivo de consulta muchas veces es: sabe que tengo un paciente con agitación psicomotriz y llaman a neurología. O tengo un paciente que está alucinando. O tengo un paciente que se altera los ciclos de sueño y vigilia, no duerme en la noche, pero duerme todo el día. Un paciente que está inatento, que está desorientado. Muchas de las consultas que nos hacen
a neurología es por desorientación. Tanto en emergencias, en los pisos, nos llaman por pacientes que están desorientados. ¿Cuál es el papel en este caso ya del estudiante de neurología? Aprender a definir estos estados a través de estos parámetros. Me llaman por desorientación, perfecto, pero yo tengo que evaluar todo esto. ¿Cómo está el paciente? Si el paciente está despierto o tiene tendencia a dormirse, si está decaído, hipoactivo, sin mayor actividad, o está al contrario, muy hiperactivo. Y si es que estos estados son fluctuantes en el día, a ratos está bien, a ratos está mal. Esto es importante, la afectación en atención y en orientación, por eso nos llamaron. Alteración en el ciclo de sueño y vigilia, son pacientes que duermen en el día y permanecen despiertos en la noche. Una desorganización del pensamiento, muchas veces no hay coherencia en lo que ellos dicen. Alteración en la percepción visual, muy común el que estos pacientes tengan alucinaciones visuales. Y obviamente son estados de agitación psicomotriz persistente. Son pacientes que no están quietos, se sacan las vías, se retiran, no botan todo lo que está a su lado, insultan, gritan. Entonces, estos pacientes están bajo un estado de agitación psicomotriz persistente. Y estas características nos permiten definir al estado confusional. Hablando esto tiene que quedar ya claro. Hablando del contenido de la conciencia, no se olviden que la conciencia tiene dos niveles, el contenido y el estado de vigilia. ¿Por qué insisto en esto? Porque esa es una dificultad que tenemos con nuestros estudiantes y con nuestros residentes. No logran definir qué es la conciencia y cuáles son los dos elementos importantes de la conciencia. No se olviden, la conciencia es lo que nos permite estar, bueno, redundando, conscientes no sería, sino tener claro, ¿no es cierto?, un grado de relación de quién soy yo y quién es o qué es lo que me rodea. Entonces, no se olviden. Cuando evaluamos la conciencia, insisto, tenemos que evaluar los dos niveles, el contenido y el estado de vigilia. Cuando se afecta el contenido, estamos hablando de los estados confusionales. De aquí en adelante, cuando yo pregunte, ¿qué es un estado confusional? Es aquel estado en el que se afecta el contenido de la conciencia. Pero hay estados que en cambio afectan el estado del despierto. Cuando hablamos que un paciente está consciente, cuando el paciente está despierto y está conectado o está reactivo. Pero un paciente puede llegar a tener una alteración en el estado de vigilia y el primer grado de alteración se llama el estado de obnubilación o letargo. No es lo mismo decir confusión que obnubilación. En eso también suelen confundirse muchas veces. Dice el paciente está obnubilado. ¿Qué quiere decir? Que está afectado el estado del despierto. El paciente está confuso. ¿Qué quiere decir? Que está afectado el contenido de la conciencia. ¿Y cuándo nosotros le vamos a poner esta terminología a un paciente que está en obnubilación o letargo? Aquel paciente que tiene una reducción leve o moderada del estado de alerta, esto aquí ya habla, ¿no es cierto? Ya no es igual que acá, donde decía que el paciente está bien despierto, a ratos sonoliento. Acá ya hay una reducción leve o moderada del estado de alerta, de despierto. Siempre. Un paciente obnubilado ya va a tener una afectación del estado de despierto. Pero miren lo que dice, leve o moderadamente. Va a pasar dormido casi todo el día.
Entonces va a tener somnolencia diurna excesiva. Acuérdense que en el estado confusional se alteran los ciclos de sueño y vigilia. Estos pacientes están despiertos en la noche y duermen en el día. Acá no, ya está con somnolencia diurna excesiva, están adormitados todo el tiempo. Tienen una alteración de la atención, al igual que en el estado confusional se afecta la atención, con respuestas lentas a los estímulos, y hay un enlentecimiento en la velocidad de pensamiento. Esto es importante, inclusive hay una terminología que nosotros usamos que se llama la bradipsiquia. ¿Qué es la bradipsiquia? El enlentecimiento en la velocidad del pensamiento. Cuando uno va a evaluar un paciente que está obnubilado, le va a encontrar siempre dormido o con tendencia al sueño, inatento. ¿Qué quiere decir? Que no tiene grados de reacción inmediata a los estímulos. Está inatento y está bradipsíquico. Cuando uno evalúa a estos pacientes, inclusive haciéndoles preguntas muy sencillas, como ¿cómo se llama usted? Ellos te quedan mirando, a ratos miran alrededor, y cuando tú le insistes, señor, ¿cómo se llama usted? Dicen, ¿cómo me llamo? Sí, ¿cómo se llama usted? Me llamo. Es como que él está reseteando, digo yo, la pregunta, ¿no? ¿Cómo me llamo? Y entonces ellos vuelven a hacerse la pregunta en su interior, ¿cómo me llamo? Ah, ¿cómo me llamo? Sí, sí, claro, ¿cómo me llamo? Yo me llamo, y ahí te dicen el nombre. Eso quiere decir la bradipsiquia. Entonces, no se olviden que no es lo mismo hablar de un estado confusional que de un estado de obnubilación. ¿Y por qué es importante definir esto? Para que ustedes estén conscientes de que una cosa es hablar del contenido y otra cosa es hablar del nivel del despierto. El segundo estado que se produce posterior a este estado de obnubilación es el estupor. En este estado, el paciente pierde totalmente el estado de vigilia. Ya ustedes cuando van a evaluar a este paciente, él siempre va a estar dormido. Ustedes le van a encontrar dormido a este paciente. Y solo tiene respuestas, pero de manera inadecuada a los estímulos dolorosos. Eso es lo que le marca la diferencia con el estado de obnubilación. Los pacientes obnubilados tienen una respuesta adecuada a los estímulos verbales. Cuando uno les va a examinar a ellos, le pregunta, señor, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 72 años. Es adecuada la respuesta. Puede ser lenta, pero es adecuada. ¿En dónde está usted? ¿Cómo se llama este lugar? Este es ¿cómo es? Aquí es el hospital militar. ¿No es cierto? Es decir, una respuesta adecuada, pero al estímulo verbal. En ellos todavía no hay necesidad de aplicar un estímulo diferente para las respuestas. Entonces, el paciente que está estuporoso tiene respuestas inadecuadas al estímulo doloroso. Cuando tú a este paciente le interrogas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? No te contesta. No puede. Su estado no les permite. Y cuando tú aplicas una respuesta dolorosa, un estímulo doloroso en su cuerpo, hay respuestas inadecuadas. No son adecuadas. Si tú, por ejemplo, le generas un estímulo doloroso a nivel supraclavicular, pueda que él perciba el dolor, como puede ser que reaccione y como puede ser que no reaccione a ese estímulo. A eso se refiere
que hay respuestas dolorosas, responde a los estímulos dolorosos de manera inadecuada. Mientras que el paciente en estado de coma, en él prácticamente se ha perdido la vigilia, ya no hay vigilia, él está totalmente dormido, sin respuesta inclusive a los estímulos dolorosos profundos. No responden ni a los estímulos dolorosos profundos. Y reacciona con posturas reflejas de decorticación o descerebración. Esto es importante, esta parte de entender que la única respuesta que puede tener un paciente en coma es adoptar posturas reflejas de decorticación o descerebración, con conservación de la vida vegetativa, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el sistema digestivo, la temperatura, todo eso está conservado en los pacientes que tienen estado de coma. Entonces no se olviden los 3 grandes niveles de deterioro, que es la obnubilación, el estupor y el coma, y las características de cada una de ellas, que determinan o nos permiten a nosotros los médicos identificar estos estados en nuestros pacientes. Con esto nosotros hemos revisado la primera parte del nivel de conciencia, que se llaman los estados del despierto y los estados de conexión. No se olviden, por favor, esto que es importante para que ustedes ya tengan claro a lo que nos estamos refiriendo. La segunda parte corresponden a las funciones cognitivas. Disculpe que me interrumpa. Claro, dime. Hay una pregunta en cuanto al coma. Hablamos de unas posturas reflejas de corticación o descerebración. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo serían estas posturas reflejas? Ya, mija, déjame ver si creo que tengo por aquí un registro, para que ustedes ya mirando se les hace más fácil. Aquí tenemos. Mira, como les decía, el paciente que está en coma, ¿no es cierto?, es un paciente que no tiene respuestas ni a los estímulos dolorosos profundos. Si tú le generas a este paciente dolor, él no va a reaccionar. Pero, ojo, hay 2 tipos de respuestas reflejas que puede tener el paciente. Miren en este dibujo, un paciente que al estimularle, ¿no es cierto?, aquí el médico le está estimulando sobre su córnea, y el paciente está respondiendo con una flexión de sus miembros superiores y una hiperextensión de sus miembros inferiores. Este se llama un estado de decorticación. Este se llama una postura refleja de decorticación, así se llama. Postura refleja de decorticación. Flexión de miembros superiores y extensión de miembros inferiores. Generalmente, el paciente que está afectado en la primera porción del tronco cerebral, que es el mesencéfalo, las lesiones mesencefálicas, sobre todo a nivel de núcleo rojo, determinan este tipo de postura anormal. En este otro caso, al igual que cómo responde el paciente al estímulo del médico, hay una hiperextensión con rotación externa de las manos y una hiperextensión de los miembros inferiores. Esto se llama la postura de descerebración. Postura refleja de descerebración. Hiperextensión con rotación externa de las manos a nivel de miembros superiores, hiperextensión de los miembros inferiores. Y esta postura es la que se adquiere cuando hay una afectación o un daño a nivel de la protuberancia, que vendría a ser la segunda porción del tronco encefálico. Entonces, acuérdese que aquí estaba el sistema reticular activador ascendente a lo largo del tronco cerebral,
y este es el que se conecta con la corteza cerebral. Entonces, si aquí hay un daño, un cortocircuito del sistema reticular con la corteza cerebral, el paciente puede llegar a un estado de coma, pero manteniendo estas dos posturas reflejas, la decorticación y la descerebración. ¿Qué me indica cada una? Que el daño en el caso de la decorticación está a nivel del mesencéfalo, mientras que en la descerebración el daño es a nivel protuberancial. ¿Sí entendieron, no? Sí, doctor, ¿y esto se puede presentar una de las dos o pueden estar las dos al mismo tiempo? Sí, es interesante esto. Cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos un paciente en coma, lo primero que vamos a tener es un daño rostrocaudal, se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que las estructuras encefálicas se dañan desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué sería lo primero que va a tener este paciente? ¿Qué respuesta refleja sería la primera? Si hay un daño La rostrocaudal explicación sería. de cortica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mesencéfalo es la primera porción. Y luego el paciente ya descerebra cuando ya hay un daño protuberancial. Es interesante ver cómo los pacientes cuando están en estado de coma y tú le examinas y está con respuesta de decorticación, tú dices, este está con un daño mesencefálico. Todavía la protuberancia no se ha dañado. Pero cuando ya le encuentras al paciente descerebrado totalmente, es porque ya hay un daño absoluto a nivel del tronco, porque ya está dañada la protuberancia. Entonces ahí hablamos de un estado de descerebración. De ahí que el estado de descerebración quizás vendría a ser como o sea, cuando uno encuentra esta respuesta refleja como que ya hay un daño encefálico muy difuso. Habla en función de gravedad incluso, pero los dos ya son estados patológicos graves, ¿no? O sea, tener un paciente en coma con estas dos respuestas te está indicando que ya el paciente está sumamente grave. Doctor, otra pregunta. En cuanto Claro, al estado de coma, las personas pueden abrir los ojos. O sea, yo le hago estas preguntas porque no bien mi mamá, está, dime mi mamá nomás. se encuentra en coma y Ya, ella me hicieron una videollamada, pero ella ya, sí abría los ojos, pestañeaba y también movía la lengua y la mandíbula. También se vieron reflejos de deglución y también podía toser. Entonces, por eso es mi pregunta de eso si eso es normal en este estado de coma y también si se puede presentar o sea, bueno, estos, qué pena que estés pasando esos momentos, pero sí, cuando hablamos de coma, que eso también va a ser un tema donde vamos a revisar, esta es una patología con la cual los médicos nos vamos a enfrentar, ahí vamos a hablar de los estados del coma, en cambio, porque el coma es un estado clínico de afectación del nivel del despierto, pero en los estados de coma ahí vamos a tener nosotros algunos grados que puede uno evaluar en el estado de coma. Por eso les decía que hay estados crónicos de afectación, ¿no es cierto? Y ahí hablamos del estado vegetativo y el mutismo acinético. Un paciente que entra en coma puede entrar en un estado crónico de coma, que sería el estado vegetativo o el estado de mutismo acinético. Cuando hablemos de coma, ahí vamos a entender mucho sobre esto, pero lo que está pasando es normal en el sentido que ya está con grado de afectación neurológica y habrá que evaluar en cuáles de estos estados está. ya doctor, muchas gracias. Bueno, entonces no se olviden, por favor, la conciencia, cómo evaluamos desde aquí en adelante ya, cuando hablamos de conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Para que no se olviden el estado del despierto y el estado de conexión. Cuando se afecta el estado de conexión, hablamos de estados confusionales y cuando hablamos de las afectaciones del estado de alerta, vamos a hablar de los estados de obnubilación, estupor y coma. No se olviden esa terminología. Esto, por favor,
Siempre tengan pendiente esto, porque cuando ya estén en la práctica, inclusive ya como estudiantes, como médicos internos, o más aún como médicos residentes, ahí van a tener que aprender a evaluar estos pacientes. Estados confusionales, no se olviden, contenido de conciencia alterado. ¿Cuáles son las condiciones clínicas que debe tener este paciente? Todas estas que habíamos revisado. Mientras que cuando se afecta el estado de vigilia, hablamos ya de un estado de obnubilación primero, el estado de estupor y obviamente el coma. Bueno, esto con lo que respecta a las funciones del estado de conciencia. ¿Cuál es la segunda parte que evalúa el médico neurólogo en el paciente? Las funciones cognoscitivas. No es lo mismo el conocimiento que la conciencia. Ahí hay un poco de dificultad al inicio con ustedes, incluso con nuestros médicos residentes. Cuando describen y dicen, paciente con alteración del estado de conocimiento, dice. Es muy común ver en las historias clínicas esta terminología. Paciente con alteración del estado de conocimiento, dice. O paciente que perdió el conocimiento, dice. Eso es común ver en las historias clínicas de los médicos que están iniciando. Paciente con pérdida del conocimiento, dice. Imagínate un paciente que perdió el conocimiento. Perdió todas estas funciones. Pero dice, paciente con pérdida de la conciencia. Y ahí tenemos que establecer qué se afectó, el despierto o el contenido. A todo, generalmente en las evaluaciones que nos piden los otros servicios en las salas de urgencia, dice, paciente que perdió la conciencia. Valoración por neurología. Y la pregunta que le hace el médico especialista, el neurólogo, al residente le dice, a ver, ¿qué problema tiene el paciente? Dice, sí, doctor, está afectada la conciencia. ¿Y qué nivel de conciencia está afectado? Dice, es en el contenido lo que está afectado. Ah, ya. No, está afectado el nivel de alerta, doctor. Ah, más preocupante. Si ya perdió el estado de alerta, acuérdense en las estructuras nerviosas. Mucho más preocupante. El conocimiento o las funciones cognoscitivas, en cambio, tienen que ver con estas alteraciones. Ahí ¿qué vamos a evaluar ahí en funciones cognoscitivas? La atención, la memoria, la orientación, el lenguaje, las praxias, las nopsias y las funciones ejecutivas. Este es el próximo tema que vamos a tener con ustedes el día miércoles. Ahí vamos a revisar, en cambio, las funciones cognoscitivas. Revisen, vengan leyendo las funciones cognoscitivas o lo que se llaman funciones mentales superiores. Ahí vamos a revisar todos estos grados, ¿no es cierto?, que mantiene el ser humano en su relación con el medio. Por esto tiene que ver ya con el conocimiento. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por ahora y el día miércoles continuamos, por favor, con la revisión de las funciones cognoscitivas. Espero que haya quedado claro esto de la conciencia, que es importante que se defina y que ustedes estén claros ya en lo que es la conciencia para continuar con esto. No hay ninguna pregunta. Listo, quedamos ahí entonces y el día miércoles nos vemos para continuar con las funciones cognoscitivas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien.